Bienvenidas un día más al podcast del viaje de la guerrera. Hoy tenemos a una invitada muy especial, Natalie González. Solamente tengo que deciros que es la Atenea, la nueva Atenea del equipo del viaje de la guerrera. Para mí, arquetípicamente, es completamente el arquetipo de la amiga, de la rebelde. Es una gran guerrera y sobre todo la intelectual. Ahora la conoceréis y me daréis la razón. Y bueno, simplemente darle la bienvenida al equipo aquí de forma pública en este podcast, porque la veréis en los próximos programas, ya la habéis conocido en algunos círculos de guerreras en Zoom y estoy muy contenta de que hoy también podáis nutriros de su sabiduría y de sus ganas por ayudaros y por seguir creciendo. Hola Natalie. Hola Carla, muchas gracias. Estoy muy feliz de estar aquí. Y ahora que estás haciendo la presentación, pues es que estoy muy agradecida porque realmente yo llegué al viaje de la guerrera por medio del podcast. O sea, fue lo primero que escuché. Te escuché a ti hablar de la misión, de la visión, etcétera, y me enganché, luego te busqué en Instagram y bueno, ahora estar aquí, hacer parte de un podcast del viaje de la guerrera es que me encanta. Muchas gracias. Bueno, lo primero que quiero que nos cuentes es un poco para que las chicas tengan un contexto de dónde te encuentras, bueno, de dónde vienes también, pero qué está ocurriendo ahora en tu vida, sobre todo a nivel profesional, porque sé que está habiendo una gran reinvención y de la cual me estoy siendo parte y también me siento muy honrada, pero me gustaría que le compartieras a ellas dónde te encuentras, qué estás viviendo, qué estás transitando en estos momentos. Vale, bueno, yo soy abogada de profesión y trabajé en mi profesión durante 10 años, prácticamente antes de graduarme. Y bueno, he estado súper enfocada en todo el tema de business, de asesoramientos comerciales, más como consultora externa que como representante en algún juicio. Sí lo hice, pero mi parte siempre ha sido más la consultoría. Trabajaba con, más que todo con el área de la construcción, de como negocios así muy grandes, muy estructurados, sí, y también lleno de muchas otras cosas, hasta que llegó el punto en el que yo sentí que había algo más. Realmente mi trabajo me gustaba, pero no me gustaba del todo la manera en cómo se estaba aplicando, más para mí, más para mí. Y ahí tomé la decisión de venir a España, que aquí está toda mi familia, y ya dejé un poquito al lado esa rebeldía de hacer todo por mi cuenta y dije, vale, está bien, voy a estar cerca de mi familia otra vez. Y me vine para acá a España con el pensamiento de reinventarme de tal. Pues es muy gracioso cuando tenemos alguna idea y luego al final terminas cayendo casi que en lo mismo, porque sales de tu zona de confort con todo el impulso, con todas las ganas, con toda la decisión y llego aquí a España a trabajar en una empresa que se está constituyendo, una empresa de construcción. Entonces ya no era la abogada externa, sino la abogada interna. Y adicional a crear todo el proceso de, como, de, de conexiones, de todo de la empresa. Y desde que empecé ya a trabajar allí, otra vez sentía que no, que no, que no. Eh, bueno, hasta que ya afortunadamente, aunque fue difícil, en abril de este año me dijeron, bueno, ya no se puede más. Y es verdad, yo lo sabía, porque yo además de ser la abogada, también era la administrativa y la financiera. Y yo veía las cuentas y la empresa no daba para seguir. Entonces, bueno, yo ya me lo esperaba, yo ya lo tenía proyectado, yo ya sabía que iba a pasar y hasta que en abril me dijeron, mira, ya no tenemos para pagarte. Y yo, no, si yo lo sé. Vale, perfecto. En enero de este año yo tomé la decisión y dije, no voy a volver a trabajar por cuenta ajena. Este va a ser mi último trabajo por cuenta ajena, yo ya me voy por mí sola. Pero ahí me di cuenta que para poder hacer esto necesitaba dar este paso de emprender, necesitaba primero escucharme a mí.
y saber qué había dentro de mí. Y ahí fue que te escribí a ti, porque dije, yo no tengo las herramientas. Tengo muchas herramientas que son muy buenas, pero en realidad no tengo las herramientas para conocerme a mí de esta manera. Entonces ahí apareció el oráculo de tu leyenda personal y dije, no, yo me voy a apuntar a esto, yo voy a ver esto de qué va, qué tienen para ofrecerme en cuanto a estos temas. Y bueno, lo tomé, me ayudó muchísimo, 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 porque hubo un momento en el que yo dije, yo ya no quiero ser más abogada, yo ya no quiero más esto. Y bueno, en realidad es que yo nunca he querido ser abogada, yo siempre he querido ser consultora. Entonces lo que hice ya fue como transformar mi visión de mí misma y en esa transformación, pues también he ido transitando todas las posibilidades que tengo para poner al servicio mis dones y mis talentos. ¿Qué crees tú que te ha aportado el oráculo o este nuevo paradigma de negocios integrando esta energía femenina y masculina para que también nos expliques tú cómo lo ves, cómo lo interpretas lo de la energía femenina? Porque sí que es cierto que cuando viniste yo vi a una Natalie muy estructurada, buscando certezas, buscando orden, buscando un plan concreto, como que si eso no estaba, casi que no podías trabajar, ¿no? Y ahora veo una Natalie que fluye, que viene aquí y ahora mismo estamos improvisando, no tenemos ni siquiera un guión. Entonces me gustaría que nos explicases qué has descubierto que antes quizás ni siquiera lo veías. He descubierto la posibilidad de integrar estas dos energías, porque siempre había sido como muy de extremos, como muy, estoy en mi parte súper estructurada, súper consultora, me pongo mi blazer, me pongo así todo en modo abogada, inclusive yo me acuerdo que antes decía, me disfrazo de abogada, era lo que yo decía, yo me disfrazaba, realmente me ponía toda un traje, pero también energético y mental. Y luego estaba la otra Natalie, que solamente conocía mis amigas más cercanas y mis personas más cercanas, que es una Natalie más libre, más hippie, por así decirlo, que le encanta meditar, que le encanta hacer yoga, que se ríe, que no tiene filtros para las bromas. Entonces era como si tuviese Que dos viste súper vidas. sexy, que viste súper sexy. Sí, que además me encanta así como mostrar un poquito de más, o sea, sentirme. Pero bueno, el caso es que como que yo era dos, pero bastante separada, estaba bastante separada. No me permitía ser ni en un lugar ni en el otro, eh, integrar esa parte masculina o esa parte femenina. Con el oráculo, con todo este proceso que he vivido, una de las grandes transformaciones que he tenido es ir acercando más esas dos partes. Entonces ahora me he dado cuenta que a pesar de que en algunos casos me gusta usar mi blazer, yo prefiero vestir así, sueltica, como más, un poco más corta de ropa, pero no por eso dejar de transmitir realmente el mensaje que quiero transmitir o prestar la ayuda que quiero prestar. Y al mismo tiempo como explorar cómo esta energía femenina puede también aportar, sobre todo en la conexión. Entonces, cuando hablo con una persona, cuando estamos en alguna situación y podemos hablar desde los arquetipos, inclusive desde el cómo nuestro inconsciente también nos ayuda a ver una situación que sea siempre el primer paso para tomar una decisión, cómo esa conversación con el inconsciente puede ser a través de unas cartas, puede ser con un péndulo, ¿sabes? O sea, cómo conectar estas dos cosas de una forma en la que las personas normalmente no ven conexión, pero que al final prestan el servicio que se quiere, que es ayudarte a hablar contigo misma Ujú. para poder resolver una situación, que en mi caso serán situaciones legales, jurídicas, pero también me han llegado personas que no saben, por ejemplo, cómo hablar con su jefe, porque quieren porque no les están cumpliendo las condiciones del contrato. Entonces vienen a mí para que les revise un contrato y les termino también dando como tips para aclararse un poco y poder comunicarlo. Entonces,
eso creo que ha sido uno de los mayores eh, descubrimientos que he tenido, el poder integrar esas dos energías. Yo lo he sentido, pero bien, porque desde que, bueno, Natalie lleva un mesecito trabajando conmigo, forma parte del equipo y bueno, estamos conociéndonos, estamos creando juntas, estamos co-creando porque hemos conectado muy bien. Y algo que me encantó de Natalie, sobre todo cuando se fue relajando y se dio cuenta que aquí en estos espacios, o por lo menos en mi empresa, puede ser ella misma, puede ser menos rígida. Me encantó la energía masculina tan sana que trae Natalie. Por ejemplo, a la hora de comunicar, es la asertividad. Ella me ha enseñado a poner límites, más de los que ponía, porque ya yo ponía, pero todavía tiene que venir alguien desde fuera que revise como todos tus procesos, todas tus alianzas, todos tus acuerdos y diga, Carla, aquí tú no estás poniendo límites, ¿no? Los estás poniendo quizás a nivel, bueno, de palabra, pero no hay unos acuerdos escritos, falta estructura. Y me encantó esa energía que ha traído ella y creo que precisamente al abordar tu reinvención, yo que lo veo desde fuera, tienes justo esas cualidades que yo digo de businesswoman o de mujer emprendedora que alguien tiene que poner en práctica cuando se quiere reinventar, ¿no? Por supuesto que a todas nos vienen miedos, nos vienen dudas y este proceso de autoconocimiento es casi para toda la vida, ¿no? Constantemente nos estaremos haciendo cuestiones, estaremos indagando en nosotras mismas para ver cuál es la siguiente decisión a tomar. Pero a nivel de actitud, cuando conocí a Natalie dije, wow, o sea, es que me encanta cómo lo abordas porque eres proactiva, porque tienes esta capacidad de poner límites y de decir un no o de exigir cuando hace falta o de ayudar cuando hace falta. Y me gustaría que nos comentases un poco esta parte del conocimiento o de las herramientas que a mí me has aportado porque realmente me has ayudado muchísimo y estamos haciendo que el viaje de la guerrera sea una empresa mucho más robusta, más sólida. La primera es la actitud, como tú lo has dicho. Es realmente tener una actitud de emprendedora, una actitud de businesswoman, más que de emprendedora, una actitud desde el momento cero de businesswoman. ¿Y qué es eso? Es como la actitud el primero, el que yo diría es la resiliencia. Resiliencia es esa capacidad de aceptar la situación y sacarle el mejor provecho y volver. Y allí viene algo que es muy interesante, que va de la mano de todo lo que has dicho, que es algo que yo aplico. Y es una analogía muy bella, una reflexión que estaba haciendo hace poco, que es la analogía del estado del arte. Uno de los arquetipos que has nombrado ha sido el de la intelectual. Y me encanta estudiar, es que me encanta hacerlo. Y cuando haces un trabajo de investigación, el el primer año del trabajo de investigación es algo que se llama el estado del arte. ¿Y qué es el estado del arte? Es cuando tú haces toda la investigación previa a tu investigación sobre los posibles temas que te interesan. Entonces, ¿qué haces? Tú eliges 4 o 5 temas y empiezas a leer artículos sobre esos temas, empiezas a hacerte preguntas, a ver qué bibliografía hay y tal, y vas descartando hasta que te quedas con uno o dos, hasta que te quedas con uno. Y luego en ese uno, en ese tema, empiezas a preguntar, uno, si hay bibliografía sobre esto, si hay... Bueno, entonces es toda esa investigación grande que tienes que hacer que nadie ve y nadie nunca va a ver, porque cuando lees una tesis jamás te vas a preguntar, ¿y el investigador qué hizo antes? Nunca. Pero es algo muy similar a lo que le pasa a las emprendedoras cuando tenemos una idea y entonces nos imaginamos que vamos a ofrecer este servicio o aquel o el otro. Entramos en un proceso de estado del arte, de investigación del mercado, de a ver si esto que estamos ofreciendo, si tiene receptividad, si no, etcétera. Entonces ahí empezamos a todo un proceso de probarnos, pero ya no tanto como en el ejemplo que les ponía de en los libros, en los artículos científicos, etcétera. No, sino aquí, en la realidad, en la vida real.
Entonces en la vida real te vas a encontrar personas y te vas a encontrar personas cuando te dicen, eso a mí no me interesa, o te empiezas a dar cuenta que el mercado no te responde, o que sí te responde, pero tienes que llevarlo de otra forma, etcétera. Y todo ese proceso es, podríamos llamarlo el estado del arte de los negocios. Entonces, en cuanto a un consejo, un tip primordial para las emprendedoras, businesswoman, empresarias, ese es el de la resiliencia y mucho amor durante todo ese proceso. Y ya luego sí venimos con las estructuras y con todo lo demás. Sí, me encanta que saques este tema y que los expliques como dándole tanto peso, porque sí que es cierto que en esta comunidad tenemos a mujeres que vienen a lo mejor como yo desde el ámbito de la salud, nutricionistas, terapeutas, coach holísticas, quizás personas que no han sido instruidas en esa parte de investigar, de, no sé, o de hacer un market research, un estudio de mercado y manejarse con Excel, manejar estadísticas. Y hay una corriente ahora en Instagram y en las redes sociales sobre todo, pero bueno, en Instagram que estamos más presentes, donde es cierto que esto de los negocios holísticos o la energía femenina parece que se confunde con vivir de tu propósito, vivir por ahí viajando y que no se sienta difícil, que se tiene que sentir fácil y hay veces que confunde. Y de hecho, yo también ahora estoy intentando comunicar más desde la parte de mi día a día como emprendedora para desmitificar el que vivir de tu propósito o tener un negocio en el que ayudas a otras personas no es difícil o no requiere de esfuerzo. Lo que pasa que, bueno, eso ya lo hablaremos en otro podcast, pero es un esfuerzo que viene desde el autoamor, desde el compromiso con una misma, desde una autodisciplina sana y que te genera satisfacción, ¿bien? Pero es importante hacer como traer esto aquí a la mesa y que cualquiera que ahora esté idealizando a cualquier referente o incluso a mí, porque quizás publico lo bonito y las playas y mis momentos de emprendedora viajera, que no se olvide que cuando tenga una idea y la quiera materializar o cuando comience a emprender, va a haber muchas habilidades o muchas partes de sí misma que va a tener que comenzar a entrenar y que quizás no le sale de forma natural, como puede ser la investigación, meterte a internet a investigar y a hacer tablas y a coger datos o ir a ver qué está haciendo la competencia para ver un poco qué, pues, lo del copywriting, ¿no? Qué lenguaje se utiliza, cómo nos comunicamos. Quizás tienes que adaptar tu comunicación para que el de enfrente te entienda y eso no significa mentir, sino que simplemente significa adaptarte al público. Entonces, hay un montón de detallitos que reúne esta businesswoman que quiero que tengamos en cuenta y que tan importante es conectar con tus valores y tu propósito como integrar este nuevo arquetipo de guerrera total. Así es, inclusive ahora que lo estabas nombrando se me ocurrió a mí. Esto que yo les digo es que se unen completamente la energía femenina y masculina, porque esto que yo les digo, que puedo llamar el estado del arte, es, es como una vasija. Entonces, en esa vasija yo voy creando una estructura, pero dentro de esa estructura puedo darme libertad. Entonces es allí donde lo femenino y lo masculino se unen de una manera sana. Una pregunta, ¿podrías hacer, ya que nos hablas tanto del instinto, de la intuición, podrías explicar a las chicas qué entiendes tú por energía femenina y masculina en los negocios, así brevemente? Claro que sí. Mira, la energía para mí masculina es la acción, la estructura, el límite, el foco, el accionar a lo que, el ejemplo que ponías ahora, el objetivo. Mi objetivo es que tú puedas entender mi mensaje, que mi mensaje llegue. Ese es mi objetivo. Y para eso yo tengo unas estrategias. Ahora, la parte femenina es la creatividad, es la esencia de ese mensaje, es el servicio que yo te entrego, es hacer esas conexiones. Ese es el ejemplo que pondría.
Perfecto. Ahora con todo este tema de reinventarse, de conectarse, es también darle importancia a la relación con el lenguaje, con la comunicación, con los conceptos, con la historia que nos contamos a nosotras mismas de las cosas. Todos estos conceptos que vienen nuevos cuando emprendemos, cuando tenemos un negocio, que si las finanzas, que si los costos, los acuerdos, los contratos, y que sí marketing, que todos estos conceptos que nos pueden llegar a abrumar, es cómo nos relacionamos nosotras con esos conceptos. Y es aprender que como todo es tan nuevo, debemos darnos tiempo y espacio para integrarlo y para transitarlos, y que realmente lo que le funciona a otra persona no es lo que te funciona a ti. Y un mismo concepto puede tener varias formas de aplicarse, pero eso no lo vamos a poder saber, uno, sin el conocimiento, y dos, sin la experiencia. Y ya que la experiencia hace parte de, pues hay que tenernos paciencia en esa experiencia. Tengo conocimiento de que precisamente te encuentras en ese momento de redefinir tu camino profesional. ¿Cuáles han sido esos obstáculos que te has ido encontrando? ¿Cómo los has ido sorteando? ¿Y qué consejos podrías darle a las emprendedoras que nos están oyendo ahora? Me encanta que hagas esa pregunta, porque precisamente uno de los obstáculos que he encontrado, que siento que ya lo tengo más transitado, es conectar con la vulnerabilidad. Eh, Desde como la vulnerabilidad me da fuerza. Entonces, que hagas esa pregunta me conecta con esa parte. Yo creo que morir. Morir ha sido uno de los obstáculos. Y es que lo que te decía al principio, como que tomas la decisión, dices sí, voy a hacer, y entonces en tu mente todo es posible, en tu mente tú ya te ves, pero luego a ver con todo lo que hay acá atrás que tienes que hablar, que tienes que decirle, oye, esto lo podemos hacer diferente o esto lo tienes que soltar. Ya no eres esto, ahora estás transformándote en esto. Entonces, soltar, morir, dejar ir, yo creo que ese ha sido una de las más difíciles. Sobre todo es identidad, porque la identidad es muy fuerte y es eso como siempre nos hemos relacionado con el mundo a través de esa identidad, no conocemos otra forma y da mucho miedo, o sea, es un miedo de muerte realmente, pero es así. Luego esto yo no me lo estoy inventando, o sea, yo lo siento, pero luego me lo puse a leer y existe, biológicamente existe esa sensación de muerte cuando empiezas un proceso de transformación. Entonces, ese ha sido uno de ellos. El lenguaje también me ha encantado, yo me creía que era muy buena comunicando. Yo me lo creía a fuego. En el momento en el que me tuve que cambiar de escenario, me encontré con una serie de resistencias de mi parte y como que quería actuar de la misma manera que ya lo había hecho antes y me encontré con una cantidad de debilidades que me asombraron mucho, muchísimo, me impactaron y dije, wow, o sea, tengo que aprender a comunicarme de nuevo. Y eso ha sido fantástico porque me considero muy buena transmitiendo el mensaje, pero no había tenido en cuenta que estaba muy acostumbrado a determinado público. Y ahora, al tener otro público, sigo siendo buena, pero tengo que aprender a hacerlo de la manera en que la persona lo pueda recibir. Y bueno, eso, ¿qué consejo en cuanto a eso, en cuanto a los miedos o a las resistencias o a los obstáculos les puedo dar? Es que se escuchen, que siempre, siempre, siempre se escuchen, que, que son muy sabias. Realmente somos muy sabias. Lo único que tenemos que hacer es escucharnos a nosotras, no a esa identidad no, a nosotras. Y bueno, y la respiración. que Ya, me, ya,
Sí, Dime. sí. Y Que sí, que la respiración, que es que me causa mucha gracia porque, a ver, que yo soy abogada, que yo soy consultora, que te puedo dar consejos sobre estructura, sobre legalidad, sobre finanzas, y aquí nos sentamos a hablar de costos, es que me puedo hablar una hora del tema. Pero las preguntas que me estás haciendo van, van enfocadas a esto que es más importante que un costo, que un contrato, que un... Porque no deja de ser importante, pero es que si no tienes claro todo lo que hay detrás, todo lo que yo he tenido que transitar, transformar y que sé que muchas también han tenido y están en ese proceso de hacerlo, todo lo demás es que no va a calar o va a ser súper superficial o te va a pesar de una manera en que en algún punto vas a tener que renunciar y volver aquí al mindset. me encanta. Te iba a preguntar, ya que estás en el momento vulnerable, ¿cuál es tu mayor saboteador? Esa vocecita que viene y que te intenta proteger para que no cambies, para que no tomes riesgos. Lo tengo plenamente identificado desde este fin de semana, porque me estaba haciendo mucho daño. El orgullo, el orgullo ha sido mi mayor saboteador, porque precisamente el haber construido toda una identidad por muchas situaciones eh, muy personales, creé ese cascarón en el que el otro solamente me puede ver bien puesta, bien transmitiendo un mensaje segura, etcétera, y si no, pero acá adentro, ¡guau! Todo lo que pasaba. Entonces, me di cuenta que uno de mis grandes saboteadores era el orgullo porque no me permitía quitar toda esta pesadez para poder realmente conectar con el otro. Ese, ese ha sido. Muchas gracias por compartirlo. Bueno, y vamos a acabar simplemente haciendo una pequeña presentación de algo que también te encanta y que nos enseñarás en el programa de las alquimistas que tenemos ahora en noviembre. ¿De qué nos vas a hablar en las alquimistas? Me encanta. Bueno, van a ser dos grandes temas. El primero es redefinición de conceptos y es todo esto de cómo nos relacionamos con los conceptos, muy enfocado, por supuesto, sobre al business, a los negocios, a esta mentalidad. El todos estos conceptos que hay alrededor de los negocios, nuestra relación con ellos y cómo los podemos adaptar para que realmente estén a nuestro servicio. Cómo de una manera muy general esta estructura compuesta por todos estos conceptos la podemos integrar para que nos sirva como vehículo a llegar a nuestros objetivos. Este es el primero. El segundo es un tema que me encanta, que es el tema del dinero y la riqueza. Y vamos a ver la diferencia entre dinero y riqueza, que la hay. Y cómo, desde cómo en la historia las mujeres nos hemos relacionado con el dinero, con la riqueza, qué papel hemos cumplido y quiénes somos hoy. Allí hay algo que es muy importante y a mí me hizo un clic, que es algo que comentábamos tú y yo, y es que somos la primera generación que no solamente trabaja, genera riqueza, sino que también administra. Posiblemente sea, en algunos casos, sea la segunda generación, pero en pero muy pocos casos va a haber una tercera generación. Entonces ahí es cuando decimos, wow, o sea, y yo me estoy aquí flagelando y dándome golpes de pecho porque no sé administrar, porque no sé qué es un costo, porque no sé qué es una inversión, porque no sé qué es un gasto. Oye, chica, pero es que eres la primera de la generación que se interesa de esos temas. O sea, a nadie más, por lo menos te lo estás preguntando. Entonces es como transitar toda esa parte de esa relación que tenemos, adentrarnos un poco más de
en algo más sutil y luego sí, ya a darle caña a que entendamos esos conceptos y los apliquemos Y a ganar mucho dinero. y a ganar mucho dinero, por supuesto, que es lo que nos gusta. Bueno, por si alguien que nos está oyendo todavía no sabe, ahora el 1 de noviembre se abren las inscripciones para el programa de las alquimistas, donde precisamente vamos a explorar 7 códigos, 7 dimensiones que toda mujer que quiera emprender, o incluso algunas que ya lo están emprendiendo y que se le resiste y que parece que los clientes no llegan o que no termina de despegar o es muy difícil, necesitan saber para que precisamente estemos preparadas para generar riqueza, ¿no? Ahí también entra el juego de la redefinición de conceptos, que muchas veces hablamos de emprendedora. A mí la verdad que me da pereza la palabra emprendedora. Nunca me presento como que soy emprendedora porque es como que ya lleva un montón de connotaciones. Entonces nosotras hemos redefinido el emprendimiento o el generar tus propios ingresos, el ser más libre, más independiente por ser una creadora de riqueza, ¿no? Y una businesswoman. Así que estaros atentas para el 1 de noviembre. De hecho, aquí abajito en el episodio vais a encontrar un link donde podéis conseguir un descuento. Y muchas gracias, Natalie, por este rato tan amable, tan bonito, tan inspirador también y espero que podamos hacer más charlitas de estas más a menudo. Claro que sí, muchísimas gracias a ti. Estoy encantada, encantada de estar aquí, de poder compartir todas estas ideas y estos conceptos y estas concepciones y este proceso es, es realmente muy bello. Y bueno, pues a todas las que nos están escuchando, bienvenidas. Me encanta, quiero verlas, quiero conocerlas y bueno, ya nos estaremos viendo y hablando. Muchas gracias.